de justicia, darnos convicción de juicio. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Mi amado hermano, damos gracias al Señor por estas alabanzas que tenemos en nuestras manos, a nuestro alcance, y por medio de las cuales podemos glorificarle y bendecirle. Yo quiero que en esta mañana usted y yo nos regocijemos con su palabra y vamos a buscar el Evangelio de Mateo en el capítulo número 12 para que usted se ubique allí de manera específica, porque vamos a continuar estudiando el Evangelio de Mateo. Usted va a Evangelio de Mateo, capítulo número 12, Usted de alguna manera va a colocar una marca allí y usted me va a acompañar entonces a Isaías para que nosotros podamos leer una porción de la palabra de Dios en Isaías a modo de introducción en esta mañana. Vaya buscando Mateo 12, póngale una marca allí a Mateo 12, porque nosotros vamos a volver allí, pero en el proceso, a modo de introducción, yo quiero que usted busque en el libro de Isaías la porción que nosotros queremos tomar como una introducción en la mañana de hoy. Me refiero a Isaías capítulo número 42, Isaías 42. Vamos a buscar esa porción y usted en sus casas, por favor, acompáñeme de igual manera a Isaías capítulo número 42 y vamos a buscar esta porción que está relacionada con el pasaje de Mateo capítulo 12, un pasaje cuyo marco introductorio vamos a ver en la mañana de hoy, pero es bueno que vayamos viendo el eco del Antiguo Testamento en la profecía de Isaías. Y vamos a leer los versos 1 al 9. Versos 1 al 9. Dice la palabra de Dios: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Una gran profecía del profeta Isaías que apuntaba de manera maravillosa a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es ese siervo escogido, anunciado por Isaías en todo su esplendor. Nuestro Señor Jesucristo es aquel por medio del cual el Dios de los cielos, Jehová, Dios de los cielos, desplegó su brazo de justicia y su brazo
de poder, el Señor Jesucristo, en toda su dimensión como Dios, pero también en su ministerio terrenal, era ese siervo escogido, era ese Mesías anunciado. De manera, mi amado hermano, que es impensable nosotros ver la forma en que la comunidad religiosa de la época se oponía a ese Señor Jesucristo que había sido anunciado por los padres y por los profetas. Mi amado hermano, la palabra de Dios estaba a la mano de aquellos hombres, no estaba completa como la tenemos hoy, verdaderamente solamente contaban, ¿verdad?, con lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento, pero era suficiente para que el Cristo anunciado, para que el Mesías anunciado fuese conocido de la manera en que fue profetizado. Y aún así, mi amado hermano, estos hombres, esta sociedad de aquel entonces, las autoridades de aquel tiempo, las autoridades civiles, las autoridades religiosas, como hemos comenzado a ver en este capítulo 12 y como vamos a continuar viendo en este capítulo 12, se oponían al Señor Jesucristo de una manera absurda, de una manera impensable, porque toda la ley, todas las escrituras del Antiguo Testamento, todos los profetas hablaban y apuntaban a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, tal como leímos en esa porción de Isaías ahora. Y esa era la oposición particular que la religiosidad de la época estaba presentando delante del Señor Jesucristo, esa oposición irrazonable, esa oposición constante. Mi hermano, mire, y aunque se vista de protocolo y de lo políticamente correcto, esa oposición religiosa continúa hoy. ¿Usted me está entendiendo? Esa oposición religiosa continúa hoy hasta nuestros días. La oposición religiosa de aquella comunidad de los tiempos del Señor Jesucristo, dice la porción que nosotros vamos a ver esta mañana, que acabada de escuchar al Señor Jesucristo, fue y se reunió para maquinar planes a ver cómo iban a destruir al Señor Jesucristo. Bueno, pues mire, no le quepa la menor duda, que desde el tiempo que el Señor Jesucristo murió en la cruz y ascendió a los cielos hasta hoy, personas constantemente que pretenden representar la religiosidad y la autoridad religiosa en este mundo se reúnen para maquinar planes en contra de la predicación del Evangelio y en contra de la exposición de la sana doctrina. Que es, en otras palabras, exactamente lo mismo que oponerse al Señor Jesucristo, que oponerse a la persona del Señor Jesucristo. Esa autoridad religiosa que se aprovecha de la oscuridad en la que caminan todos aquellos que no conocen el Evangelio de Cristo, que todavía no han recibido a Cristo Jesús en sus corazones como Salvador y Señor. Aprovechan esa oscuridad en la que caminan las personas que no tienen a Cristo para venderles una demanda excesiva de sacrificios y de rituales y de ceremonias. Esa autoridad religiosa sigue oponiéndose a la predicación del Evangelio y de la sana doctrina hoy. O bien esa posiblemente no igualmente poderosa autoridad religiosa, pero sí alevosa y engañosa autoridad religiosa hoy, que pretende aprovechar la misma oscuridad de las personas para ofertarle un sueño de libertad financiera y de bonanza económica al ofrendar. Mientras más usted ofrende, más usted será bendecido, predicando de esta manera un evangelio corrompido y adulterado.
De ambos lados de la acera, mi amado hermano, usted va a encontrar comunidades religiosas que se oponen a la predicación de la sana doctrina, que se oponen a la exposición delante del mundo de la verdad y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. De manera que a esa oposición es que nosotros nos referimos, porque sabemos que rechazar, ¿verdad?, la sana doctrina es de alguna manera directa o indirectamente también rechazar la persona y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, entonces usted es el único que tiene la sana doctrina. Ustedes son la línea de iglesias que solamente tienen la sana doctrina. A fin de cuentas, ¿cuál es la sana doctrina? Mire, mi amado hermano, la sana doctrina sigue siendo aquella enseñanza pura y sin mácula, sin adulteramiento, que el Señor Jesucristo entregó de primera mano a los apóstoles. Por eso llamamos la doctrina, por eso le llamamos la doctrina apostólica. Por eso le llamamos la doctrina de los apóstoles, la doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento, que ellos recibieron directamente del Señor Jesucristo. Esa doctrina que se fundamenta de manera absoluta, de manera confiable, de manera suficiente en la revelación que luego el Espíritu de Dios otorgó a los escritores del Nuevo Testamento como parte de la misma revelación del Señor Jesucristo, porque el Espíritu de Dios tenía una encomienda. ¿Usted recuerda esa encomienda que tenía el Espíritu Santo? Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo tenía la encomienda de seguir revelando a los escritores del Nuevo Testamento doctrina y verdades y principios bíblicos que hoy tenemos en nuestras manos, conformando el cuerpo literario revelado del Nuevo Testamento. Toda nuestra doctrina se fundamenta, por tanto, mi amado hermano, en la predicación de la palabra de Dios, en la predicación única y exclusivamente de lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis, mi amado hermano, todo es doctrina, santa, agradable y perfecta revelación de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. Eso es sana doctrina, mi amado hermano. Cualquier cosa, cualquier predicación, cualquier exposición de la palabra de Dios, cualquier artificio o estructura religiosa a través de la historia que exceda o que no sea suficiente, que no alcance el estándar bíblico o que se pase del estándar bíblico, ya deja de ser sana doctrina. Y déjeme decirle por qué yo digo que se pasa del estándar bíblico, porque ese era el problema de los fariseos que estaban enfrentando al Señor Jesucristo en este momento. Los fariseos tenían la ley de Moisés en sus manos, pero los fariseos, los escribas y los saduceos y los fariseos, la casta, la sociedad de la comunidad religiosa de la época del Señor Jesucristo le había agregado a la ley de Moisés precepto moral tras precepto moral, norma regulativa tras norma regulativa, una encima de otra, reglas y normas y adiciones. Y la ley de Moisés, que fue dada allí pura, santa y buena en gran manera, como dice el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, ella es pura y santa. La ley es buena, la ley es santa, pura y justa. Pero estos hombres habían corrompido la palabra de Dios, estos hombres habían agregado la palabra de Dios y estaban oponiéndose a la sana doctrina. De manera que mire aquí el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿verdad? El ejemplo de cómo ellos se oponían al Señor Jesucristo justamente porque se oponían a la sana doctrina que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Por eso que yo digo, mi amado hermano, que toda doctrina o todo movimiento o todo rechazo hoy a la sana doctrina es una oposición de igual manera a la persona de Cristo Jesús. Acompáñeme allí a la porción que comienza en el verso 9. Mateo 12, verso 9 al verso 14. Nosotros vamos a encontrar esa oposición religiosa férrea, ¿verdad? Cuestionando
al autor mismo de la ley, al Señor Jesucristo. Perdón, y vamos a ver cómo en esta mañana el Señor Jesucristo utiliza gracia y misericordia, mi amado hermano, para responder a esa oposición, para responder a esa oposición religiosa en este mensaje que nosotros hemos titulado justamente La gracia y la misericordia respondiendo a la ley. Ya el domingo pasado nosotros hablamos de la maravillosa revelación de la gracia de Dios. Cuando comenzábamos a estudiar el capítulo 12, que está cargado de esa referencia a la oposición religiosa que el Señor Jesucristo y la predicación del Evangelio estuvieron recibiendo. Pero hoy la gracia continúa respondiendo a la oposición de los líderes religiosos que se amparaban en la ley para rechazar, para oponerse al autor de la ley, para oponerse a la persona de Cristo Jesús. Así que vamos a leer desde el verso 12, verso 9, Mateo 12, verso 9 hasta el verso 14. Dice la palabra de Dios allí: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Miren, hermano, los fariseos habían confrontado al Señor Jesucristo ya en el campo. Cuando el versículo en el verso 9 comienza pasando de allí, usted tiene que remontarse al episodio anterior. El Señor Jesucristo estaba con sus discípulos atravesando una mies, les sobrevino algún tipo de cansancio o de hambre o de necesidad, y los discípulos comenzaron a coger espigas y a comer. Y allí fueron confrontados por los escribas y los fariseos con respecto justamente a esta acción de parte de ellos para saciar una necesidad natural y legítima en el día del sábado. Pero pasando de allí, dice el versículo, fueron a la sinagoga y había allí uno con una mano seca. Podríamos decir una mano enjuta, recogida, seca. Tenía alguna afección óseo-muscular o algo que tenía, que le provocaba, ¿verdad? Esta dolencia, esta condición en su mano. Y dice el verso número 10, que ellos le acusaron, preguntaron al Señor Jesucristo, óigame, mire cómo dice el verso 10 en la última parte, preguntaron a Jesús, ¿para qué? Para poder acusarle. Preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Padre, queremos darte gracias una vez más por esta tu palabra, y queremos que tú nos ayudes a transitar a través de ella con confianza en la persona de tu Espíritu Santo, porque Él es el que puede revelarnos tu voluntad a través de esta porción de tu palabra. En esta mañana, edifica a tu iglesia con ella, edifica a los que están escuchando de manera remota con nosotros. Edifica a tu iglesia, oh Dios del cielo, por medio de esta porción de tu palabra. Habla a nuestros corazones. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Mire, la comunidad religiosa judía del primer siglo estaba plagada
saturada de normas y legislaciones añadidas a lo que en origen fue una ley dada para el buen orden y para la libertad del pueblo de Israel, hasta la venida del Mesías. Usted sabe lo que dice Pablo en Gálatas, ¿verdad? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué fue dada la ley? La ley fue dada para que nos sirviera como un ayudante, como una nana, como un ayo, hasta que viniera Cristo Jesús. Literalmente todo en ese tiempo en la comunidad de Israel giraba en torno a esta carga normativa, a estas leyes, a estas normas, ¿verdad? Y todo permeaba, permeaba la sociedad en materia religiosa. Era una sociedad que desde la agricultura y las implicaciones que esto tenía para la celebración de ciertas fiestas, como la fiesta de las primicias de los frutos, las fiestas de la celebración de la Pascua, las fiestas de los tabernáculos, todas estas celebraciones particulares, la observación de los holocaustos, la presentación de sacrificios, cuáles eran las ceremonias que correspondían al nacimiento de un niño, las fechas para su circuncisión, todo lo que regulaba el tema de las bodas, el tema de las costumbres de las mujeres, o sea, todo estaba regulado, no solamente por la ley de Moisés, sino por cargas y normas y legalismos y leyes y normas y cargas que los judíos habían agregado una encima de la otra. Y lejos de acercarles a Dios, mi amado hermano, esta carga de normativa de origen humano, de origen legalista, constituía una capa de grasa abominable que les separaba de el Dios verdadero. Solamente consideremos el clamor de Isaías para que usted se dé cuenta, ¿verdad?, de ese hastío de parte del Señor con respecto a la vida religiosa y fetichista de Israel, el cual clamaba a Dios con la boca, pero su corazón estaba lejos de Dios. Mire cómo dice Isaías en el capítulo 1, yo lo leo por usted. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes los tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Y mire, mi hermano, Isaías habla allí claramente del día de reposo, ¿sí o no? ¿Ya? Pero leyó conmigo en el verso número 13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, no lo puedo soportar. No lo puedo soportar. ¿Había instituido Jehová, Dios de los cielos, el día de reposo? ¿Sí o no? Sí. Pero lo había instituido con un propósito particular, lo había instituido como pacto perpetuo, con un propósito particular delante de los hijos de Israel. Y la palabra de Dios nos enseña claramente la manera en cómo este día de reposo en particular no era diferente la ordenanza, ¿verdad?, que la ley daba acerca de él, pero de igual manera no fue excluido de esta advertencia y de este reclamo profético a través del profeta Isaías.
El día de reposo había sido creado como un recordatorio, como un memorial que exaltaba la dependencia que los hijos de Israel debían tener de su cuidado y de su provisión para sus vidas. De hecho, el primer vestigio de mención del día de reposo en el Antiguo Testamento se encuentra antes de la declaración oficial, del establecimiento oficial del día de reposo. Se encuentra en el contexto de Jehová, Dios de los cielos, proveyendo el maná para los hijos de Israel en el desierto. Acompáñeme a Éxodo. Ahí sí yo quisiera que usted me acompañe a Éxodo, capítulo número 16. Fue una porción que de alguna manera referimos el domingo pasado, pero quiero que lo veamos nuevamente con un poco más de cuidado. Éxodo, capítulo número 16, verso 22. Dice la palabra de Dios allí: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo, en él no se hallará. El Dios de los cielos había establecido el día de reposo para que el hombre dependiera, confiara, se entregara en plena certidumbre de fe al cuidado y a la provisión del Señor. Para ese día particular que el Señor de los cielos había declarado como una memoria a su vez de aquel evento creacionista que la palabra de Dios nos enseña en el libro del Génesis. Dios en todo su poder creando al hombre desde el día 1 hasta el día número 6, y el séptimo día, Jehová Dios, dice la palabra, descansó. El día de reposo claramente regulaba santa y justamente para que las personas se abstuvieran del trabajo que generaba bendiciones materiales, ganancias personales, beneficios para la persona misma. Y el Señor había establecido el día de reposo para eso, para que la nación aprendiera no a confiar en su propio esfuerzo, sino a confiar en la provisión del Dios de los cielos. De hecho, aunque nosotros no observamos el día de reposo, ¿cuál es nuestra costumbre en términos civiles? Trabajamos 6 días o 5 días y descansamos una porción de esos días. Y no producimos. Y dependemos de la gracia del Señor y de la provisión del Señor y del sustento del Señor para esos días. Mire cómo dice Éxodo capítulo 31. Para que usted vea la directa relación que guardaba el establecimiento del día de reposo con este aspecto particular de la provisión y del sustento de Dios para con el hombre. Éxodo capítulo 31, verso 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Usted sabe cuál fue el problema de los fariseos
y los escribas y los saduceos, sobre todo los fariseos, que tenían por norma colocar preceptos sobre normas y sobre leyes, engrosando indebidamente, porque eso lo que quiere decir es que la ley era insuficiente. Yo tengo que ponerle mis propias cosas a la ley. ¿Usted me entiende? ¿Cuál era el problema de los judíos y los fariseos con respecto a este aspecto del establecimiento del día de reposo? Que aquí, cuando la palabra de Dios dice en el verso 14, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Los fariseos entendían por obra alguna, literalmente, cualquier acción de parte de los hombres, aún fuera una acción tendente a hacerle bien al prójimo. ¿Usted me está entendiendo? Aún fuera una acción que buscaba salvarle la vida a alguien, sanar a una persona, alimentar a alguien en extrema necesidad. Y los judíos y los fariseos de la época, y muy poco ha cambiado en medio de aquellas comunidades, entendían que obra alguna era exactamente eso, cualquier cosa. Pero mire, siga leyendo conmigo, verso 15. ¿Qué dice la palabra de Dios en el verso 15? ¿Qué dice? 6 días ¿se qué? Se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Y mire, siga leyendo. Cualquiera que ¿qué? Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Entonces leamos el contexto de la palabra de Dios siempre, mi amado hermano, para que podamos entender a qué apuntaba el día de reposo. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Déjeme decirle, mi amado hermano, los judíos habían corrompido, habían alterado, habían adulterado, habían torcido el maravilloso contexto en el cual la ley fue dada para la libertad de los hijos de Dios, para el cuidado de los hijos de Dios. Y literalmente, cualquier acción, aún fuera en beneficio de alguien, en peligro incluso de muerte, los judíos lo habían tomado como parte de la restricción del día de reposo. Por eso es que Lucas recoge en un texto paralelo al que estamos estudiando hoy en Mateo, al Señor Jesucristo diciendo: entonces Jesús les dijo, Lucas 6, verso 9, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Hasta ese extremo, mi amado hermano, el Señor Jesucristo tuvo que confrontar los corazones de ellos, porque ese aspecto particular era el que estaba siendo parte de un conflicto prácticamente sin solución alguna en las mentes de aquellos legalistas religiosos que imponían sus normas y sus costumbres delante del autor de la ley, que había venido a otorgar gracia sobre gracia para salvación y vida eterna. El Señor Jesucristo había declarado que Él era el Señor del día de reposo. Y no al revés. El Señor Jesucristo era el Señor del día de reposo y no al revés. De hecho, el Señor había dicho que el día de reposo había sido hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Usted me está entendiendo? Dando a entender claramente cuál era la verdadera posición en la escala de valores de Dios, del hombre y de su creación, de las normas y de las instrucciones. Ahora bien, mire la visión de los judíos en pleno desenfreno en su oposición religiosa al Señor. Mire el verso 9 de Mateo 12, en esta parte que hemos llamado el conflicto del mal menor.
el conflicto del mal menor. Verso 9, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Yo no sé si usted lo ve como yo no sé si usted lo está viendo, pero esa pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Es una pregunta que surge en las mentes de los fariseos justamente por la imposibilidad que había en ellos de concebir una conciliación entre esos dos aspectos, en el aspecto del cumplimiento de la ley y en el aspecto de hacer bien al prójimo. Para ellos eso era imposible, eso era irreconciliable. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo yo voy a hacer las dos cosas? O yo cumplo la ley o yo le hago un bien a esta persona. ¿Cómo yo voy a agradar al Señor haciendo las dos cosas? ¿Qué tengo que hacer? No, para mí esto es imposible. Por eso ese gran conflicto en las mentes de ellos y por eso ese cuestionamiento. Preguntaron a Jesús para acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Cumplir la ley o sanar a un enfermo? Los fariseos no tenían la mínima idea de cómo proceder ante un escenario similar, donde por un lado debo cumplir la ordenanza y por otro lado estoy frente a alguien que tiene una gran necesidad. No sabía. Por eso lo consideramos como un gran conflicto, una trampa, un gancho, fue lo que le tiraron o lo que quisieron tirarle al Señor en ese momento con esa pregunta. Es como decir, mi amado hermano, ¿pago la factura eléctrica o le compro algo de cenar a este hermano que sus niños están llorando de hambre? ¿Ya me está entendiendo lo que yo quiero decir? Si usted se toma más de un minuto para pensar en cómo resolver ese conflicto, usted tiene que revisar su corazón. Ese era el problema de los escribas y los fariseos en ese momento. La palabra de Dios no deja lugar a ninguna duda sobre cuál es el verdadero sentido de la ley. Que pudiésemos venir a Cristo en perfecta libertad, dirigidos por el Espíritu Santo, para proceder a amar a Dios y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Libres del peso de la ley, libres del peso de la ordenanza. Ese era el propósito de la ley, mi amado hermano. Miren lo que dice la Biblia sobre la verdadera religión. Santiago, capítulo 1, verso 26 y verso 27, una porción que usted y yo conocemos. Santiago, capítulo 1, verso 26 y verso 27. Dice la palabra de Dios allí: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Mire cuál es la religión pura y sin mancha, pura y sin mácula, la verdadera religión. Mire cuál es. Delante de Dios. Verso 27, leamos literalmente. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Ah? ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión, pura y sin mácula, dice la palabra de Dios. Y esa palabra allí, visitar, en el original griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, significa nada más y nada menos que inspeccionar, supervisar, mirar sobre alguien en su necesidad, visitar con ayuda en las manos a esa persona. No es que usted va a visitar a tomarse una taza de café y a seguir por ahí. No, visitar en este contexto significa atender la necesidad de las personas. Eso es lo que significa esa palabra en el griego original. Episkeptomai es la palabra en el griego original que significa todo esto: atender, ver la necesidad del hermano. Y la religión pura y sin mácula es esa: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones.
Esa es la verdadera religión, dice la Biblia. Pero la corta visión del legalista religioso, mi amado hermano, el de la época del Señor Jesucristo, que estamos viendo aquí en Mateo 12, pero también el de hoy, no le permite ver la necesidad del hermano. Siempre coloca el cumplimiento de la ordenanza por encima del prójimo. Para una persona con esta visión, siempre será más importante llegar a tiempo al culto que detenerse a socorrer a una persona que está en necesidad en el camino. ¿Usted me está entendiendo cómo es la cosa? Es posible incluso que ese sea un hermano que va camino a su congregación. Sin embargo, para mí lo más importante es mi obediencia. Para mí es más importante mi ordenanza, lo que pesa sobre mí. Déjeme decirle que el pecado en nuestro corazón es de tal manera engañoso que aún intentando hacer la voluntad de Dios, nosotros pecamos. Porque este es justamente el problema que nosotros estamos viendo con los fariseos en este momento. La manera en cómo se oponían a la gracia que el Señor Jesucristo estaba manifestando era una directa y evidente oposición a la persona del Señor Jesucristo. Ya lo dije al inicio. Oponernos a la sana doctrina es oponernos a Cristo Jesús. Siempre coloca el cumplimiento de la ordenanza por encima de la necesidad del prójimo. Eso es lo que hace el legalista religioso. Así eran los religiosos de la época del Señor. Ahora, tampoco es que ellos no eran capaces de discernir en un orden de prioridades en el cumplimiento de la ley, porque ellos circuncidaban a los varones en el día de reposo. Y entonces, el Señor Jesucristo les reclamó de esa manera justamente para poner todas las cosas en el contexto correcto. Juan capítulo número 7, vaya conmigo para que lo leamos. Juan capítulo número 7, verso 22. El Señor Jesucristo termina esta demanda que les hace a los judíos y a los fariseos en este momento de manera especial, con ese clamor que todavía retumba hasta nuestros días hoy en materia de, incluso de jurisprudencia. El Señor Jesucristo les declaraba al final de su arenga: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Miren cómo el Señor les demanda, verso 22. Juan capítulo 7, verso 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los patriarcas, ¿verdad? De los padres. Y en el día de reposo, vosotros circuncidáis al hombre. Y entonces, si recibe el hombre la circuncisión, verso 23, en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. ¿Cuál ley? La circuncisión. Al octavo día, todo niño varón debe circuncidarse. Hoy es día, el octavo día, cayó séptimo día, vamos a circuncidar. Entonces, ustedes están quebrantando el día de reposo también. ¿Usted me está entendiendo qué es lo que el Señor Jesucristo quiere llevarles a estos hombres? ¿Es el mero cumplimiento estricto y frío de la ley lo que agrada al Señor? ¿O es un corazón compasivo, un corazón que se incline a amar al prójimo como a nosotros mismos? Dice el Señor: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Ustedes lo que son unos hipócritas. Eso es lo que el Señor termina diciéndole de todas maneras. Ustedes lo que son unos hipócritas. No lo vamos a ver ahora, pero vamos a ver esa tremenda confrontación del Señor Jesucristo en el capítulo 24, más adelante, cuando el Señor Jesucristo le dedica todo un discurso, ¿verdad?, a los escribas y a los fariseos, llamándoles hipócritas. El problema del religioso legalista es que no es capaz de ver la gracia de Dios en todo el esplendor en la que Él la revela a quienes llama a salvación por medio de la fe en Cristo. En cambio, ve lo negativo siempre. Es el pensamiento del mal menor. Ese es el pensamiento del legalista.
Wow, guardar el día de reposo o sanar a esta persona. Qué conflicto, qué barbaridad. ¿Cuál es menos gravoso para yo irme por ahí? ¿Cuál es menos gravoso para yo irme por ahí? ¿De qué forma yo ofendo menos al Señor para yo irme por ahí? Bueno, lo menos grave es yo dejar a este hombre en su necesidad. Porque quebrantar la ley del sábado es peor. Entonces yo lo voy a dejar a él en su necesidad. ¿Usted me está entendiendo? Es la ley del mal menor la que regula el pensamiento del legalista religioso. Solté la necesidad del hermano. Voy a seguir guardando el sábado, mi observancia de la ley, mi obediencia. La necesidad de mi prójimo. Bueno, qué pena, pero es la ley del mal menor. Así piensa el legalista religioso. Pero el Señor confronta esta postura, mi amado hermano, con el principio del bien mayor, el principio de la mayor gloria que podamos llevarle a nuestro Dios por medio de acciones justas dirigidas por el Espíritu Santo en la vida de sus hijos, que busquen glorificarle a Él, pero que también busquen manifestar el amor al prójimo. Miren cómo dice el verso 11. Verso 11 de Mateo 12. Mateo 12, verso 11. En esta segunda parte del mensaje, dice el Señor, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? El Señor siempre tenía sus formas de responder, mi amado hermano. Y yo quiero decir algo en este momento. Cualquiera puede venir a nosotros con una pregunta para acusarnos. ¿Usted me está entendiendo? Al Señor Jesucristo le preguntaron esto para acusarle. Cualquiera puede venir a nosotros con una pregunta así para acusarnos. Yo no tengo problema con eso. Hay gente que dice que demanda transparencia y honestidad de las personas. No. Usted puede venir con cualquier pregunta que usted quiera. Si al Señor Jesucristo le hicieron eso, ¿quién soy yo para exigir que usted sea transparente conmigo? Usted puede venir con la pregunta que usted quiera. Yo le voy a dar el beneficio de la duda y voy a tratar de responderla. Ahora, lo que yo voy a decidir desde este momento en adelante es no permitir que nadie me cuestione ni me pelee porque yo responda a una pregunta con otra pregunta. Porque al Señor Jesucristo le encantaba hacer eso. Y yo voy a hacer lo mismo de ahora para adelante. Cuando pueda, ¿verdad? Cuando pueda, yo voy a responder una pregunta con otra pregunta. Mire el Señor Jesucristo, le preguntaron, ¿es lícito sanar en día de reposo? ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cómo respondió? Con una pregunta. El Señor Jesucristo respondió con una pregunta. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Díganme ustedes. Atrévase a uno de ustedes a decirme si no lo haría, que un animal de carga, que un animal de trabajo de esos que usted utiliza para el sustento de su vida caiga en un hoyo un día de reposo. Usted no lo va a echar mano y lo va a sacar. Esa era la realidad contra la cual el Señor Jesucristo estaba confrontando a los fariseos, que eran unos hipócritas. Porque ellos sabían muy bien que si enfrentaban una situación como la que el Señor describió, la oveja sería rescatada sin mayores titubeos. El Señor siempre pone el dedo sobre la llaga, mi amado hermano. Porque sea como sea que usted y yo interpretemos esta porción, este dilema, el Señor confronta los corazones de estos hombres con una verdad que está por encima de la lógica humana. Si rescatar una oveja en el día de reposo es malo, entonces ¿por qué ustedes lo hacen? Y si rescatar una oveja en el día de reposo no es malo, entonces ayudar a un hombre sí lo es.
¿O no podrían igualmente atreverse a quebrantar el reposo por causa de un hombre que vale más que una oveja? ¿O es que estamos en medio de la cultura de aquellos que pasan y ven a personas sin hogar en las calles y ni siquiera se aperciben, pero se apresuran para rescatar un cachorrito o un gatito en la calle? Esa es la cultura en la que estamos. No, guardar la ley. Y el hermano hambriento y en necesidad. Ay, eso es el problema de él. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, dijo el Señor, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La pregunta, mi amado hermano, no debe ser cómo quebranto de menor manera el mandamiento, sino cómo llevo más honra y gloria al nombre de Cristo. Esa debe ser la pregunta en el corazón del creyente. Esa es la pregunta del que ha conocido de la gracia de Dios. Esa es la pregunta que esa persona se hace en un escenario donde nos vemos en estrecho entre el cumplimiento y la necesidad de otros. ¿Y cuál fue la conclusión del Señor Jesucristo? Segunda parte del verso 12. Por consiguiente, ¿qué dijo el Señor? Palabra de Dios, ¿sí o no? No fue el Señor que lo dijo. Por tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Si ustedes no lo tenían claro eso, si por 1500 años, si por 1000 años, ustedes relacionándose con el cumplimiento de la ley, la observancia de la ley, no les había quedado claro esto, pues déjenme decírselo de una vez y por todas. Por tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo, dice el Señor Jesucristo. De hecho, ya lo vimos en la introducción del mensaje en esta mañana. ¿Para qué había sido establecido el día de reposo? Y nada tenía que ver con los escenarios particulares en donde nosotros seríamos confrontados para ayudar al prójimo. Y el verso 13, el Señor Jesucristo dice al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Este es el principio espiritual que está detrás de la ley. Siempre estuvo detrás de la ley, pero los fariseos no eran capaces de verlo. Ni son capaces de entenderlo todavía. El Señor Jesucristo revela el espíritu de la ley. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Toda la autoridad y potestad que el Señor poseía era constantemente desplegada para llevar honra y gloria al Padre que está en los cielos. Porque eso fue lo que el Señor había declarado acerca de su autoridad. Juan capítulo 5, verso 19. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y en el verso 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Señor Jesucristo tenía la autoridad. El Señor Jesucristo era el Señor del sábado. El Señor Jesucristo era el Señor del templo. El Señor Jesucristo era más grande que el templo. Era más grande que el sábado. El Señor Jesucristo tenía la autoridad. El Señor Jesucristo era el autor de la ley. Era más grande que la ley. Era más grande que el mandamiento. El Señor Jesucristo es más grande que el mandamiento. Y es por eso que el Señor Jesucristo dijo en ese momento: por tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo.
restricciones, mi hermano, y limitaciones y cargas y prescripciones religiosas de los hombres desde aquel tiempo hasta hoy. Hasta hoy, mi hermano, la oposición religiosa continúa hoy. No, pastor, pero ya no estamos atacando a los cristianos, al menos en este hemisferio del mundo. No estamos persiguiendo a los cristianos. Mi hermano, toda oposición a la sana doctrina es una oposición a Cristo Jesús. Toda oposición a la sana doctrina es una oposición a Cristo. Que hay que guardar el sábado, que hay que guardar tales días, que hay que ir a tales sitios en tales fechas, que hay que abstenerse de tales alimentos, que hay que... Y ustedes que no observan esas cosas, ustedes son hermanos separados. ¿Separado de qué? Es que yo quiero que me digan. Porque yo estoy unido a Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso sí yo lo sé. Yo estoy unido al Padre, yo tengo plena comunión con el Dios creador de los cielos y de la tierra, que me formó y que me mostró a Cristo por su gracia y su misericordia, me mostró al Cristo de la cruz. Y Él me hizo cercano. Él me hizo cercano al Dios que me creó. Entonces, ¿separado de dónde? ¿Separado de qué? Nosotros no estamos aquí para acusar ni para poner el dedo sobre ningún dogma religioso, pero yo quiero ser enfático que toda persecución, toda oposición a la sana doctrina es una oposición a la persona de Cristo Jesús. Y esta oposición que nosotros veíamos en este momento, en el tiempo del Señor Jesucristo, es parte de la misma oposición que nosotros encontramos hoy, que nosotros vemos de parte de los hombres. Nosotros, mi amado hermano, tendremos oposición hoy. El Señor Jesucristo enfrentó oposición en aquel tiempo. Nosotros enfrentaremos oposición en este tiempo. De las autoridades, de la gente, de la sociedad, de las religiones y de los religiosos. Pero recordemos, mi amado hermano, que nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Esta palabra que el Señor Jesucristo les habló a ellos, estas preguntas con las cuales el Señor Jesucristo respondió sus preguntas, eran palabras de gracia, ¿sí o no? Eran palabras de gracia, porque el Señor Jesucristo, teniendo toda autoridad, siendo el autor de la ley, pudo haber declarado cosas más fuertes delante de aquellos hombres. Y el Señor Jesucristo simplemente enfatizó el espíritu de la ley. Os digo que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Mi amado hermano, tú solamente vas a ser capaz, y personas que nos escuchan esta mañana, solamente vas a ser capaz de disfrutar, de vivir plenamente una vida deleitosa bajo esa gracia de Dios, la misma gracia que caracterizó al Señor Jesucristo para responder en este momento a la oposición religiosa. Tú y yo solamente vamos a ser capaces de vivir bajo esa gracia cuando venimos a los pies de la cruz. Cuando venimos en arrepentimiento y fe a los pies de la cruz de Cristo, y Él en sus promesas firmes y eternas nos dará de su gracia por medio de la fe, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Por gracia somos salvos, por medio de la fe en la obra de la cruz de Cristo. Si tú estás escuchándonos en esta mañana, o si tú estás aquí en este lugar, en esta mañana, y necesitas gracia para venir a los pies de Cristo Jesús y entender, recibir el discernimiento suficiente para nosotros entender, identificar la oposición a Cristo y poder responderla con gracia, pero con firmeza. Si tú necesitas gracia en tu corazón para comenzar a vivir una vida plena en Cristo Jesús, ven a los pies de la cruz. Ven a los pies de la cruz de Cristo en esta mañana, porque solamente en Él podemos encontrar gracia sobre gracia para bendición eterna de nuestras almas. Padre, te damos
Oh Señor, toda la honra y toda la gloria en este momento. Y queremos bendecir tu nombre. Queremos, oh Dios del cielo, ser confrontados por tu palabra. Queremos, oh Dios del cielo, ser entendidos de lo que ella, tu palabra, nos habla, oh Dios del cielo, con respecto al valor de tu gracia para responder a la oposición religiosa de este mundo. Convicciones erradas que pretendidamente buscan una relación contigo, pero valoran más el cumplimiento y la normativa y la imposición y el hermetismo y la inflexibilidad que el amarte a ti en plena libertad en Cristo y el amar al prójimo. Oh Dios del cielo, te damos gracias por la libertad que hemos encontrado en Cristo. Esa libertad por medio de esa gracia que también nos transforma para vivir conforme a tu voluntad. Que también nos transforma y nos capacita para vivir conforme a tu palabra, no para vivir en libertinaje. Gracias, oh Dios del cielo, por la obra de la cruz. Gracias por toda tu misericordia y gracia derramada en medio nuestro. Igualmente oramos, Señor, de igual manera, para que cualquier persona que nos está escuchando en esta mañana, que necesita esa gracia, pueda recibirla por medio de la fe. Obra en su corazón poderosamente, milagrosamente, sobrenaturalmente, como solamente tú tienes la potestad de hacer. Y tráele a una convicción de pecado, para que pueda ver a Cristo, para que pueda ver al Señor del sábado, para que pueda ver al Señor de la ley, para que pueda ver al Señor de los preceptos y pueda vivir en una comunión plena con Cristo, en libertad de la carga que todo ello representa para nuestras vidas. Gracias, oh Dios del cielo, por la cruz del Calvario. Gracias por Cristo Jesús. Amén.